Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y en la entrevista de esta noche vamos a pasar consulta por la salud de Costa Rica con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas Peraza, quien es médico, especialista en gerencia, es máster en epidemiología y además cursó estudios en la Universidad de Tohoku, en Japón. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias, doctor. Encantado de estar con ustedes, don Ernesto. Mucho gusto. La primera pregunta es sobre el tema que está en el tapete y que está preocupando a mucha gente en Costa Rica y en el mundo. Esta nueva enfermedad que apareció en la ciudad de Wuhan, en China. Usted fue director de vigilancia epidemiológica en Costa Rica. ¿Cómo valora la amenaza de este nuevo coronavirus que apareció hace muy pocos días? ¿Cuánto debe preocuparse la gente en Costa Rica ahora que aparentemente se está analizando un paciente que podría haber aparecido en México? Ya había uno en Estados Unidos, aparece un caso aparentemente en México. ¿Cuánto debería preocuparnos esto? ¿Cómo lo valora? ¿Cómo no minimizarlo o en qué justa medida ponerlo? Bueno, la justa medida sería que tenemos un virus que no ha circulado anteriormente en humanos, que desconocemos todavía algunas características que están en este momento en investigación por parte del gobierno de China y la Organización Mundial de la Salud, pero es un virus que ya tiene, pues desde diciembre prácticamente de estar, ¿verdad?, causando casos en humanos y que no ha logrado tener una explosión de casos en países fuera de China. Todavía sigue siendo China el lugar donde siguen aumentando la cantidad de casos y está en estudio de ver qué es exactamente el animal o, ¿verdad?, fuera del humano lo que está transmitiendo esa enfermedad, que podría ser perfectamente pues un animal doméstico o bien incluso un consumo de un animal, ¿verdad?, un animal que sea para consumo que no sea necesariamente doméstico. Por ahí había una información que refería al mercado de mariscos de Wuhan. Es correcto. El clúster o la agrupación inicial de casos resulta que todos tenían en común que habían estado en ese mercado. Entonces pareciera que en ese mercado pues sí está la fuente inicial de la transmisión. Sí se ha logrado establecer que hay transmisión de humano a humano, pero como indicaba anteriormente, todavía no se sabe con qué facilidad se transmite y todavía no se sabe bien cuáles son los pacientes que son más susceptibles a presentar un cuadro grave, porque hay que indicar que la mayoría de los pacientes lo que han tenido es un cuadro semejante a una gripe. Esa es la enfermedad hasta ahora, solo 6 casos. Las personas murieron y eran personas que tenían ¿qué condición? Bueno, el reporte oficial ya son 9, el reporte de OMS, ¿verdad? Pues obviamente esto va evolucionando conforme vamos pasando los días. Todavía esa caracterización de esos pacientes no la tenemos del todo clara. Lo que se habían reportado es que los iniciales, los primeros creo que 4 casos, tenían factores de riesgo en común, pero todavía falta mucho que tienen que aportarnos. Ahora que ya hay casos fuera incluso de China, también que nos indiquen, bueno, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en México, si es que sale positivo o confirmado, cuáles son las características de esos pacientes. ¿Tienen condiciones de riesgo? ¿Son personas que fueron sometidas a algún estrés especial? Eso todavía no lo conocemos y está por conocerse. Lo que sí hay que indicarle a la población, que no entre en pánico, pero que sí tienen que estar alertas, que tienen que hacer caso de las recomendaciones que estamos dando las autoridades sanitarias, especialmente en el lavado de manos frecuente con agua y jabón, y que no se toquen la cara, no se la toquen si no se han lavado las manos, especialmente si ustedes han salido ya a la vía pública. ¿Por qué la precaución? ¿Cuál es la conexión entre lo que uno pueda tener en las manos y tocarse el rostro? Eso es básicamente porque en las manos nosotros interactuamos con el mundo. Con el mundo. Si uno va en un bus, ahí se agarra del bus o tocó una silla del bus, el dinero que uno toca, que lo pueden haber tocado mucha gente, un interruptor para pagar, y alguien más, y en eso vamos a la segunda recomendación, alguien más pudo haber tosido o estornudado directamente sobre ese trompo de bus, sobre ese interruptor para pagar o una silla que usted tocó, y sí, ahí puede estar un virus. No solamente hablemos de este virus, de cualquier virus respiratorio, y si usted tocó eso, el virus puede sobrevivir varias horas incluso en algunos objetos, ¿verdad?, o minutos, pero usted, digamos que tocó ese dinero o ese trompo de bus y usted se llevó esa mano a la cara,
Resulta que esa gotita de saliva perfectamente puede ingresar por vía nasal, por vía oral o incluso por medio de los ojos. Esos son los mecanismos. Las secreciones oculares. Sí, sí, a través de la membrana de los ojos, de la parte blanca de los ojos. Por ahí también, en el caso de la influenza, en este momento el virus de coronavirus no sabemos si por el medio de los ojos puede ingresar, pero sí sabemos que a través de nariz es súper factible y a través de boca. Pero entonces ese es el asunto, que si usted no se lavó las manos, se autotransmitió el virus porque tocó algo en la vía pública que usted no sabía en qué estado estaba. Claro. Y entonces, por eso es que recomendamos lávese las manos con agua y jabón antes de tocarse la cara, más cuando ha estado fuera de la casa. Y la otra medida es que cuando vaya a toser o estornudar, siempre use el protocolo del estornudo, que es taparse con la cara interna del antebrazo de tal forma que no salgan gotitas de saliva alrededor del ambiente o en las personas que están alrededor. Hay que hacer como un tipo de sello, o sea que cuando usted se tapa, ojalá que no sea así como, solamente fue que se lo rimó, pero usted, sino que trate de hacer ese sello que no se escapen gotitas. Es importante esto que usted dice porque independientemente de si lo hace con el lado interno del brazo, por las personas que puedan tener una limitación articular o que son más gorditos. Pero nunca con la mano. Nunca con la mano, porque la mano uno la usa para interactuar justamente y toca cosas que pueden tocar a otras personas. Un pañuelo puede andar perfectamente y... El pañuelo que sea desechable, porque si usted usa un pañuelo de tela... de los viejos. Eso al final se convierte más bien en un caldo de cultivo en donde usted lo sacó y ahí va el virus y se mantiene. Pañuelos de tela destinados solamente al bolsillo del saco. Exactamente, o a la parte ornamental, ¿verdad? De adorno, pero no para estar usando como medida de sanitización. Y la otra cosa es... Si usted está con síntomas respiratorios de tos y estornudos, no vaya, por favor, a lugares donde hay conglomeraciones de personas, donde hay concentraciones masivas, lugares de trabajo. O sea, manténgase en la casa para no transmitir los virus respiratorios, especialmente los virus más graves, por ejemplo, como la influenza, con un virus sincitial respiratorio en niños, ¿verdad?, que puede provocar muertes. Es mejor esperarse en la casa, que ya pase el periodo de tos y estornudo fuerte para que ya pueda reincorporarse al trabajo o para que vaya a hacer sus actividades de disfrute, en un concierto, en un cine, porque si no usted va y usted está en un cine y usted escucha a alguien que está tosiendo, y uno está como pensando, púchale, y más si no está aplicando el protocolo del estornudo, uno ya se queda pensando, ¿será que yo me infecté aquí? Y a los días, cuidado si no es que ya empieza con usted con la tos y la estornudadera. Este es un tema que también es cultural en los trabajos, en los espacios de trabajo, de estudio. Se ve, en muchos casos se ve como un elemento positivo de alguien que no falta nunca al trabajo, aunque esté enfermo. No, eso es una irresponsabilidad, ¿verdad? Más bien. Es una irresponsabilidad. Y funciona al revés. Porque usted incluso está enfermo, y si usted está muy enfermo, usted mentira que va a producir igual. O sea, usted ocupa reposo, el cuerpo ocupa hidratarse y estar en reposo, por lo menos unos días. Y usted, además de que si no está produciendo igual, también está exponiendo a los demás compañeros o a las demás personas que están alrededor a que se enfermen. Entonces es un acto de responsabilidad con uno mismo para recuperarse bien y con los demás. Fantástico. Sí. Otro caso de una enfermedad extraña y poco frecuente provocó hace pocos días la muerte por meningitis amebiana a un joven que se había bañado en aguas termales de Bagaces. Sí. La noticia ha provocado aparentemente una estampida en lugares turísticos donde hay aguas calientes y termales. ¿Tienen información en el Ministerio de Salud al respecto de una baja en la visitación? Y también, ¿qué le dice a la gente que se puede estar preguntando si es seguro visitar un balneario de estos ahora? Bueno, sí, lamentablemente este caso, ¿verdad?, que falleció este menor de edad, obviamente pues cualquier muerte es un asunto que lo tomamos con mucha seriedad y con mucha solidaridad con la familia, ¿verdad? Son casos en realidad muy inusuales. Se presentan en una frecuencia de un caso cada 2.5 millones de personas que pueden eventualmente visitar un lugar de estos. Es muy importante también indicarle a la población que este tipo de amebas, que se llaman Naegleria fowleri, son amebas que son de vida libre y que pueden estar en cualquier momento, en cualquier agua termal de cualquier parte del mundo. Y que por eso el riesgo siempre va a existir. El riesgo es bajo, pero el riesgo siempre existe. Y esto, pues,
Que haya una disminución o no de personas es importante indicar a la gente porque eso no podemos ocultarlo. O sea, el riesgo, aunque es muy bajo, existe y por eso es... Pero no ahora. De siempre. Y no ahora y no en las aguas termales de Costa Rica. No, es de las aguas termales de cualquier parte del mundo y eso existe desde siempre, desde los años de que... De los romanos que hacían los baños termales. Exactamente. Entonces, por eso es, esta ameba se introduce en el cerebro a través de la nariz. Se mete por la nariz y como aquí la parte de la nariz con el cerebro está cerca, ahí es donde puede hacer invasión del cerebro. Y entonces lo que recomendamos acaecidamente es vaya, disfrute de las aguas termales como siempre lo ha hecho. Pero para que usted no tenga ese riesgo incrementado de que vaya a tener un caso de estos, no meta la cabeza, no la sumerja en las aguas termales, porque eso sí aumenta importantemente el riesgo. Con respecto a los exámenes que se puedan hacer en las aguas, en realidad no hay una demostración directa de que si sale positivo con Naegleria fowleri va a haber un riesgo directo de que la persona vaya a enfermarse o no. Incluso ni siquiera se ha logrado asociar con, si hay una cantidad muy grande de ameba, hay más riesgo, no hay una claridad. Entonces, por eso incluso el CDC de Estados Unidos no recomienda que se hagan exámenes en las aguas, simplemente que la gente tenga ese cuidado de no meter la cabeza, ¿verdad? O si bien usar una naricera para que le selle completamente y si quiere sumergirse, aunque lo mejor sería no sumergirse del todo. Por vapores no se va a transmitir, por la piel no se va a transmitir. Entonces, eso es importante que la gente tenga claro, es la nariz y ahí es donde está el riesgo. Hay un elemento de fatalidad en aleatorio de 1 en 2.5 millones. Al muchacho lamentablemente le ocurrió esto, pero es algo completamente inusual y muy extraño, muy poco frecuente. Sí. Incluso hablábamos que en Estados Unidos, por ejemplo, se reportaban, creo que eran como 15 o 20 casos en los últimos 10 años. Imagínense la población de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en realidad es un evento bastante inusual, muy poco frecuente, pero por eso es que hay que tener ese cuidado siempre. Usted puede ir y disfrutar de las aguas termales, no es para entrar en pánico de que ya no va a ir nunca más, pero sí tener ese cuidado. Vea que el caso que tuvimos en el 2014, que fue un estadounidense, también fue una persona como de 14 años, justamente este caso, este muchacho también andaba con 15, 14 años, y uno diría, bueno, son personas un poco más arriesgadas o que les gusta sumergirse o que adoptan tal vez comportamientos más riesgosos en ese sentido, pues por eso es que hacemos ese llamado para que no es decir ya nunca más visito un centro de agua termal, sino simplemente hacerlo, pero con las medidas de protección en el caso de naricera o el comportamiento adecuado para no sumergirse. Fantástico. Doctor, vamos a hacer un corte comercial y enseguida regresamos. Estamos conversando con el doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Y al regreso vamos a hablar de obesidad. La obesidad que padecemos muchos costarricenses en estos días. Ya regresamos. Gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos conversando con el doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Hablábamos, le dejé picando la pregunta, el país enfrenta un serio problema de obesidad. Según datos de la Universidad de Costa Rica, en los últimos 8 años la obesidad en el país se incrementó en un 13%. Y particularmente es grave en los niños. ¿A qué se atribuye este fenómeno de obesidad y cómo combatirlo? Bueno, el fenómeno de obesidad, que al final es una enfermedad per se, que ya trae sus repercusiones directas al cuerpo, ¿verdad? Cómo funciona el cuerpo, también es un factor que lamentablemente se convierte de riesgo para infartos en el corazón, para problemas cerebrales vasculares, ¿verdad? De las arterias del cerebro o periféricas, incluso a nivel muscular, musculoesquelético, o incluso a nivel de salud mental, porque mucha gente que ya tiene cierto grado de obesidad, pues vive atormentada, ¿verdad? Aquí el asunto es un poco complejo en el sentido de que sabemos que hay 2 factores protectores más importantes que sobresalen sobre los demás para evitar la obesidad o sobrepeso. El primero de ellos es la actividad física regular. Obviamente, no todos pueden hacer la misma actividad física que yo no le puedo recomendar. Todos vayan a correr o todos vayan a hacer natación. No todos pueden ser libreles. No. Entonces, tienen que buscar, de acuerdo a sus condiciones físicas, cuál es la actividad física que más le asiente y también que le gusta, ojalá que la disfrute. Pero sí es importante
que la gente haga por lo menos unos 3, 4 días a la semana una actividad física que le estimule el corazón y que logre hacerlo por unos 30 minutos. Eso sería genial porque eso no solamente para el asunto de la obesidad, lo que al final lo que uno hace actividad física es que quema calorías. Y la gente que no hace actividad física, todo lo que está comiendo, y muchas veces comemos en exceso muchos carbohidratos, calorías vacías, que se empiezan a convertir justamente en grasa, porque al no utilizarse, al no quemarlas, al no hacer actividad física, se empiezan a acumular como grasa en el cuerpo. Y la obesidad más peligrosa es la obesidad en el abdomen, porque hay gente también que tiene cierta obesidad como de todo el cuerpo, pero la que es más peligrosa es la del abdomen. Y eso entonces lo logramos combatir con actividad física frecuente y con la alimentación. ¿Y cómo es esa alimentación? Tiene que ser balanceada. Hay gente que nunca come frutas, hay gente que solo, como le digo, come comida que se ha llamado rápida, ¿verdad? Una empanada, una hamburguesa con papas fritas, una pizza, y se convierte eso en un patrón de consumo. Y cuando se dan cuenta, justamente lo que están comiendo es un exceso de calorías y no están casi con proteína sana, ni consumiendo fibra, ni otras vitaminas o otros componentes importantes, ¿verdad?, de la alimentación, como las frutas, por ejemplo, que son muy, muy importantes y que son baratas. Y que son baratas y que hay que aprovechar la que está de temporada. Claro. Y cuando está en verano sabemos que la sandía se pone más rica, ¿verdad?, que ciertos melones se ponen más. Entonces hay que aprovechar la que esté de temporada. Esas son dos cosas muy importantes. La otra que a mí me preocupa mucho es qué lleva a la gente a comer muchas calorías vacías. Es un asunto de salud mental. Es un asunto de que hay personas que están paliando, están encontrando su escape en consumir muchas calorías, pero en realidad es una ansiedad que no han logrado manejar. Y yo creo que ahí tenemos que tratar de verlo de una forma integral, porque al final la psiquis, la mente, juega una parte muy importante, y sobre todo en esa parte de no me estimulo a hacer actividad física y no quiero comer saludablemente. Bueno, ¿por qué es? ¿Qué está pasando? Porque yo tiendo más a consumir muchos chocolates o, como le decía, mucha pizza, ¿verdad?, con mucho queso, con mucho... Bueno, hay que ver qué está pasando mentalmente, porque es que está buscando ese escapismo en consumir y consumir para saciar esa ansiedad que de otra forma no ha podido. Entonces hay que manejar también esto desde el punto de vista incluso psicológico en el caso de, sobre todo, la alimentación. Además están como relacionadas, ¿verdad? Porque si la gente hace ejercicio, mejora también su salud mental. Totalmente. Si baja de peso, mejora su autoestima. Así es. Hay como un ciclo virtuoso. Exactamente. Eso es que usted acaba de decir es importantísimo. La actividad física per se, la gente se siente más motivada. Hay gente que ya, cuando usted hace actividad física, libera unas sustancias en el cuerpo que se llaman endorfinas. Las maravillosas endorfinas. Las endorfinas nos hacen sentir bien, nos hacen sentir que estamos contentos, que estamos felices. Las endorfinas, corríjame a ver si estoy bien, se combinan cuando uno hace ejercicio, pero también cuando se enamora, sí, ¿verdad? Sí, sí. Todo lo que nos produzca placer libera endorfinas. Y en realidad, cuando logramos establecer un patrón de actividad física, ya esas endorfinas nos hacen falta. Entonces hay gente que tiene que estar haciendo actividad física porque se siente muy bien. Ajá. Porque la actividad física incluso lo ayuda a usted a respirar mejor, a que la piel se limpie, a que la digestión se regularice. Hay gente que es estreñida, cuando empieza a hacer actividad física empieza ya a tener una actividad digestiva más regular. Como le digo, le mejora el estado mental, le ayuda al corazón para que pueda bombear mejor. Entonces la actividad física es la mejor medicina en realidad que podemos tener, incluso por encima de la alimentación saludable, pero tienen que combinarse las dos para combatir la obesidad. Tienen que combinarse esos dos elementos muy importantes. Siempre en tema de obesidad, según datos también de la Universidad de Costa Rica, 118,000 escolares tienen sobrepeso. Es impresionante el dato. ¿Tuvo éxito el cambio que había impulsado el Ministerio de Educación sobre los menús saludables en los almuerzos escolares? ¿Qué pasó con eso? Eso lo estamos viendo en realidad gradualmente. Ya el cambio de menú se hizo hace 2 años y un poco tal vez. Y nosotros estamos haciendo esta vigilancia nutricional de los niños y adolescentes. Actualmente lo hacemos a través de encuestas y censos. En el caso del 2016 fue un censo escolar, ¿verdad?, que se hizo en todo el país. Se censó a toda la población escolar, prácticamente un 93%. Pero estamos en este momento coordinando con el Ministerio de Educación Pública, con la Caja Costarricense de Seguro Social y con los centros de Sensinay para tener un sistema unificado y que podamos seguirle la pista a la obesidad y al sobrepeso de una forma más activa. Estamos haciendo esto para que no tengamos que estar haciendo censos cada vez, al menos no que sea la única fuente de datos. Pero en ese sentido, pues ya empezamos a ver algunas manifestaciones de que ya hay niños que tal vez hubieran acelerado más su estado de sobrepeso o obesidad y que se han mantenido
estáticos. Es muy pronto para decir ya los resultados. Si ese cambio, es muy pronto para decir si ese cambio que se puede observar en los niños está relacionado con el menú saludable de la escuela. Por eso le digo yo que es una actividad muy importante, pero si no hacemos actividad física, igual, y lo que también se consume en la casa, porque una cosa es lo que se consume. Si se aprieta un pinto con 3 huevos, no hacemos nada. O si en el centro escolar se está alimentando bien, ¿verdad? Con el menú del MEP, pero afuera, en los alrededores, hay sodas que venden, ¿verdad? Ese montón de cosas con grasas y con calorías, como le digo, vacías, pues entonces también va a depender mucho de el otro factor, que es lo que le enseñen en la casa y lo que también le enseñen en la escuela, pero también es el ejemplo que están dando los padres, y por eso también tenemos que hacer que los padres empiecen a meterse cada vez más en una cultura de actividad física y de consumir más saludablemente en la medida que se pueda. Como le digo, pues no es que vamos a pedirle a todo el mundo que consuma brócoli con salmón, pero cada quien puede disminuir ese consumo, por ejemplo, de empanadas, y empezar a consumir más frutas o más vegetales, ¿verdad? Más hortalizas, y hacer que la proteína esté siempre presente, ¿verdad? Un tema también que en temas de salud pública, que es alarmante, es el precio de las medicinas. Hay una enorme variación entre el precio de una medicina en una farmacia u en otra, en un establecimiento o en otro, pero además, comparativamente, la gente cuando viaja dice, vi lo que yo tomo regularmente en Costa Rica, que no lo proporciona la caja y tal, muchísimo más barato en tal país o en tal otro país. ¿Por qué son tan caras las medicinas en Costa Rica? En realidad eso es una discusión yo sé bastante compleja. Yo sé que lo estoy metiendo en camisa No, pero no crea, ya lo hemos venido estudiando en conjunto con el MEIC, y sí encontramos que Costa Rica es de los países más caros ya, incluso desde el punto de vista del precio CIF, que el precio CIF es el precio cuando el medicamento ingresa al país y todavía no tiene todo ese valor agregado de la cadena de distribución y de venta hasta la farmacia. Nosotros hemos estado... a la puerta de Costa Rica ya llegan caras. Ya llegan muy caras, es de los más caros en Latinoamérica e incluso en el mundo. Pero por eso es que estamos muy preocupados, y ya el gobierno, y justamente estamos trabajando en, primero, formular un proyecto de ley que logre justamente abarcar diferentes flancos, lo que es el precio CIF, lo que es incluso los porcentajes de ganancia, ¿verdad? Que hemos encontrado medicamentos que el margen de ganancia es de 150%, 200%. Y ni qué decirle de otros más, ¿verdad? Pero algunos no, algunos son de 30%, de 40%. Obviamente, pues se tiene que haber alguna ganancia, estamos claros en eso, pero no pueden ser ganancias abusivas. Y en eso, pues, hemos estado trabajando también desde el Ejecutivo en el proyecto de ley, pero también en algunos decretos que buscan no bajar directamente el precio, pero sí hacer más accesibles los medicamentos. Le pongo un ejemplo. Hay un decreto que obliga a los profesionales en salud a prescribir, cuando hacen la receta, por la denominación común internacional, la molécula activa y no el nombre de marca. Y eso lo que permite es justamente que usted va a una farmacia... El acetaminofén y no la aspirina. Sí, bueno, esa no es la equivalencia, más bien sería, por ejemplo, bueno, es que no es mejor no decir marca, pero... diga la marca, el ibuprofeno es la molécula activa. Sí. Y la Bayer o la... Sí, que no diga, por ejemplo, qué sé yo, voy a poner un nombre ficticio, el tritesartán, sino que diga el nombre de la molécula activa, que sería ibersartán, por ejemplo. Entonces, que no diga el nombre. ¿Por qué? Porque eso al final sugestiona mucho también a la gente de que es el único medicamento, cuando hay otros que tienen la misma molécula activa que hace el mismo efecto. Entonces, esto ya busca justamente que la gente pues tenga más claridad de que cuando usted va a una farmacia hay 5 medicamentos, 6 medicamentos que tienen la misma molécula activa, y que al final hay diferencias de precios considerables entre algunos de ellos, que usted puede justamente ajustarlo mejor a su economía personal. Entonces, eso es una forma también y que si empieza la gente a consumir pues medicamentos que son más económicos, pues los que son los innovadores o los de marca van a tener también que indirectamente bajar los precios para poder seguir vendiendo más. Entonces, es una forma también que podemos abordar esto. El otro asunto que estamos trabajando es de uso de registro, que eso permite justamente que no haya una sola persona en el país que pueda traer un medicamento, que es el único exclusivo, sino que con base en ese registro que ya tiene esa persona, otras personas también puedan traerlo, y pueden traerlo de otras formas más económicas, ¿verdad? Son algunas de las acciones que hemos venido trabajando para tratar de disminuir los precios desde el Ejecutivo, pero también estamos trabajando en ese proyecto de ley, que ya sería pues mucho más amplio, porque podríamos incluso trabajar hasta el mismo precio CIF, ¿verdad? Buscar las posibilidades de cómo podemos manejar eso. ¿Están conscientes entonces que a nivel estatal, a nivel de gobierno,
que el precio de las medicinas está muy alto. Totalmente. ¿Acuerdan eso? ¿En qué plazo podría ver el público resultados? Bueno, pues yo espero que esto se pueda trabajar y presentar incluso en las mismas sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley. En el caso de los decretos, pues ya están bastante avanzados y podríamos ya emitirlos en el primer trimestre de este año, ¿verdad? Pues siempre hay que dar ciertos plazos, ¿verdad?, prudentes para que todos los médicos y los odontólogos, por ejemplo, las enfermeras que recetan, que puedan conocerlos, que puedan difundirse, que puedan saber cómo es que se van a manejar, pero sí serían emitidos... En el primer trimestre del año, o sea, de aquí a marzo... Marzo o abril, digamos, a lo más. Sí. Debería salir el decreto que permita, que obligue, más bien, no que permita, que obligue a recetar por la molécula activa. Así es. Sí, eso, exactamente. Y en el caso del proyecto de ley, pues la idea es presentarlo más bien en las sesiones extraordinarias. Fantástico. Estuvimos conversando con el doctor Daniel Salas. Le agradezco mucho su presencia aquí en el set de Costa Rica Noticias, ministro de Salud. Muchísimas gracias, doctor. Con muchísimo gusto, Ernesto. Muy amable. Encantado. Y con ustedes, les agradecemos su compañía, haber estado del otro lado en Costa Rica Noticias. Recuerde, somos la televisión pública de Costa Rica.